Muy buenos días, comunidad. Este 11 de julio de 2023, bajo la gracia de nuestro Creador, traigo esta reflexión. En términos generales, es decir, no restringidos a personas elegidas popularmente. Se puede decir que hoy la Procuraduría y la Contraloría tienen la facultad de inhabilitar para el ejercicio de derechos y funciones públicas a los ciudadanos, para impedirles que elijan o que sean elegidos. Y tengo que concluir a manera de inmediata respuesta que no. Desde que nuestra Carta Política Colombiana recogió el artículo 93 y en consecuencia los tratados internacionales sobre derechos humanos se hicieron normatividad en el orden jurídico interno y se les dio prevalencia, ello no resulta posible. Y lo indico por cuanto, si bien ya se viene aceptando que este tipo de entes administrativos, insisto, Procuraduría y Contraloría, no pueden cercenarle sus derechos a los elegidos popularmente. Tenemos la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Leopoldo López Mendoza versus Venezuela, la del 1 de septiembre del año 2011. Tenemos el caso Gustavo Petro Urrego versus Colombia, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 8 de julio del año 2020. La verdad es que en el contexto de la decisión, lo que se ha buscado fundamentar es el artículo 23, numeral primero, literal B, de la Convención Americana, pero se han dejado de lado los literales A y C. ¿Qué quiero decir? Cuando se revisa el artículo 23 de la Convención, él habla de los derechos políticos. ¿Y qué nos dice? Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Literal A de ese numeral primero. A, de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. B, que es el que se ha usado por Leopoldo López y por Gustavo Petro, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizados por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Y C, de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Son estos derechos y oportunidades políticas que la convención, que prevalece en el orden jurídico interno, le confiere a todos los asociados. Y ahí haría un paralelo y paso a la Carta Política Colombiana. El artículo 40 de nuestra Carta dice: todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder público. Para hacer efectivo este derecho, primero, puede elegir y ser elegido. Séptimo, puede acceder al desempeño de funciones y cargos públicos. Eso es lo que dice la Constitución, y la Constitución misma establece limitaciones. Pero si vuelvo a la Convención, me pregunto, bueno, pero siendo derechos de los ciudadanos gozar de derechos y oportunidades y especifica cuáles son, ¿estos pueden verse restringidos? Y la respuesta es sí. El mismo artículo 23, numeral 2, dice: la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. Si reviso el numeral segundo del artículo 23, hace claridad. Debe ser condena emitida por un juez competente en un proceso penal. La Corte Interamericana dice algo. Esos son los casos exclusivos.
Así dice, esos son los casos exclusivos, lo que significa que nuestra Constitución tiene que ajustarse a estos casos exclusivos. En consecuencia, ¿podría una autoridad no penal, voy hasta ahí, no penal, restringir el derecho consagrado en el literal C del numeral primero del artículo 23, que garantiza el tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país? La respuesta tendría necesariamente que ser regla general que no, porque esa sería una facultad de los jueces penales, según la Convención. La providencia que se emitió recientemente, donde se protegieron los derechos del señor Eduardo Carlos Merlano Morales, radicado 2013-00-561-00, paréntesis 1093 o 1093-2013, decisión del 29 de junio del año 2003, ponencia del honorable magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, Consejo de Estado, Sala de lo Contenido Administrativo, sección segunda, subsección B, recoge estos razonamientos. Pero se limita, como lo hemos dicho, al artículo 23, numeral 1, literal B, a los elegidos popularmente. Lo que no quiere decir que los no elegidos popularmente sí puedan ser objeto de sanciones por autoridades administrativas que les nieguen sus derechos políticos. Esa es nuestra conclusión. Agregando que sí acogemos que esa sanción no solo puede ser impuesta por un juez penal, sino por cualquier juez de la República, no por autoridades administrativas. Es el pensamiento que invito a explorar trabajando con la Convención. Dios nos protege siempre. Amén y amén.